En este curso completísimo vas a ver una serie de técnicas, recomendaciones y ejercicios para que puedas gestionar las interrupciones en equipo, porque tú bien sabes que si no se gestionan bien pueden llevar al caos total. Que sí, que tienes razón, que todo el mundo quiere ayudar, pero cuando te preguntan siempre lo mismo, ya no te gusta tanto. Esas consultas que te hacen en momentos intempestivos tampoco te gustan tanto. ¿Cómo evitarlo? Pues aquí tienes este curso. Soy Miquel Nadal, encantado de saludarte, especialista en neurociencia, productividad personal y herramientas digitales, y me encantaría que le dieras un buen like a este vídeo para todas las personas que están buscando un remedio para esas interrupciones infernales. Y en segundo lugar, si te interesa el tema, que sepas que puedes suscribirte a este canal totalmente gratis, donde hablaremos también de otros cursos, de otras temáticas enfocadas a la productividad y al rendimiento. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. Antes de que sigas, regalo asegurado, y es que puedes descargarte un ebook sobre gestión del tiempo para que seas mucho más productivo con plantillas, mega guías, de todo. Toda la información que necesitas en el link de la descripción. Totalmente gratis. Y vamos a empezar ya con el contenido del curso, donde hablaremos sobre cómo gestionar con éxito las interrupciones en equipo. Puede parecer una cosa mal menor, pero en realidad esto destroza la productividad de muchísimos equipos y empresas. Fíjate la cantidad de mini preguntas, consultas, que siempre son las mismas, interrupciones en momentos poco efectivos. Esto al final termina repercutiendo la calidad de los resultados y todavía amplía más la mediocridad de los resultados. Dicho esto, una pequeña frase antes de iniciar, y es que nunca te fías de alguien que te diga que se trata de una interrupción muy importante. Seguro que te suena el famoso "tienes un minuto" o esto que te voy a decir, "buah, va a cambiar el día". Al final, después, cuando terminas de hablar con esa persona, te das cuenta, te percatas de que en realidad no era tan importante, ni mucho menos urgente. Así que algunas cosas básicas a tener en cuenta, y es un matiz sutil antes de empezar. Y es que hay una distinción que quiero hacerte entre interrupciones y distracciones. La clave, sobre todo para entendernos, y sí es verdad que al final hay un tema semántico que podemos malinterpretar, pero sobre todo para tener un marco común en este curso que veremos, es que una interrupción viene dada por otra persona y una distracción tiene que ver contigo. Y digo sutil diferencia porque muchas veces decimos "me han llamado", es que me han escrito un email y me dicen que tiene que ser súper urgente. ¿Te suena, verdad? Seguro que estoy identificando muchas situaciones que vivimos bastante a menudo. En realidad, el hecho que tú decidas consultar el correo lo hace una distracción, no una interrupción, porque decides tú en cierta manera mirar el correo, revisarlo y darte cuenta de que tienes algo que contestar. Entonces seguramente la vocecita interior me dirá: "sí, hombre, pero si no lo miro después todavía me machacan mucho más". Sí, puede ser, pero tú también puedes poner unas normas de contestación del correo y sobre todo también una frecuencia cada cuánto lo vas a mirar. Entonces fíjate que ya es distinto, ya no hablamos de distracciones, sino que tú decidiste activamente ir al correo, consultar ese mail y por supuesto darle toda la relevancia que supuestamente, y digo supuestamente, insisto ahí, que se merece ese correo. En cambio, por interrupción es algo que ha pasado. Entonces viene alguien, por ejemplo, a tu despacho, se pasa por ahí, saluda, no estaba ni siquiera previsto. Otra cosa es si es controlable o no, que esto lo veremos más adelante. Así que creo que este sutil matiz es muy importante antes de empezar para entender que muchas de las distracciones / interrupciones al final tienen más que ver con uno mismo que no tanto con el resto, mucho más de lo que parece. Distracción, recuerda, es algo generado por ti porque tú tienes ese impulso a la hora de consultarlo, e interrupción es algo que no esperabas a priori, aunque muchas de ellas, ya te digo ya, que son controlables. Lo veremos después en el curso. Sin ánimo de ir muy lejos sobre el impacto de las interrupciones en equipo, lo que está claro es que afectan a todas las áreas vitales. Puede parecer que solo es una cuestión de tiempo, pero en realidad tiene mucho más que ver con otros aspectos que veremos ahora. Tiene un impacto físico. Fíjate que cuando tú, por ejemplo, tienes muchas interrupciones, también implica que cuando tú estás concentrado, tu respiración está a un ritmo concreto, incluso también tu frecuencia cardíaca, lo que sucede es que esto cambia.
te mueves más, tienes que estar mirando, más atento a otras personas. Al final, quieras o no, hay un impacto físico. Incluso te levantas más, te levantas menos. Todo eso tiene muchísimo que ver. Además, incluso hay una parte somática. En el momento que alguien te interrumpe y tú no puedes terminar lo tuyo, estás todo el día con el run run de pensar, debería terminar esto, debería hacer lo otro. Y evidentemente esto tiene consecuencias también a la hora de tu impacto físico, porque este run run pues lo vas a desembocar también en malas posturas, en más tensión, en más presión. Y fíjate que eso incluso puede llegar a enfermedades somáticas mucho más bestias y puedes somatizarlo de una manera mucho más exagerada en el cuerpo. También tiene un impacto a nivel psicológico. Este seguramente sea el más evidente, a nivel de concentración, a nivel de memoria también, a nivel de lo que puedes dar en ese momento, de tu máximo nivel de foco. Esto tendrá un impacto muy grande cuando te interrumpan. Evidentemente aquí también tendrá mucho que ver la cantidad, la calidad de las interrupciones y sobre todo su duración. Hay una cosa que es muy interesante y es que cuando alguien te interrumpe, tardamos hasta 25 minutos en recuperar el foco de la concentración previa. Es decir, imagínate que tú estás trabajando, alguien dice esa famosa frase de ¿tienes un minuto? Que nunca es así, te está mintiendo, esto es una falacia como un templo. Y lo que sucede inmediatamente después es que tu cerebro tarda hasta 25 minutos en recarburar esa concentración previa que tenía antes. Por ese motivo, la mayor parte de los profesionales, siendo sinceros, nunca llegan a ese momento de foco, porque cada 5 o 10 minutos tienen una interrupción, ya sea por ellos mismos, distracción, o por otras personas, interrupción, como decíamos antes. Avanzamos más e incluso también tiene un impacto emocional. Puede ser que de tanta interrupción no puedas ni siquiera terminar tus tareas y eso tiene un impacto también en cómo te sientes. Puede haber también un factor de culpa, ya sabes, todo este tipo de emociones que suceden cuando algo no es completado a tiempo. Puede haber también un tema de valoración personal y aquí hay muchas creencias seguramente que tratar, por supuesto, pero la parte emocional también tiene un impacto en tus interrupciones. Y ya poniéndome un poquito más hierbas, en este caso hablaremos de la parte espiritual y es que fíjate que lo que pasa es que cuando hay muchas interrupciones también pasa que como no te sientes muy bien o muy cómodo, sucede que empiezas a darle vueltas a las cosas y eso te da también una perspectiva vital muy diferente. ¿Qué estoy haciendo exactamente aquí? ¿Por qué nadie me respeta? Y eso te lleva a otros lugares más recónditos sobre tu existencia y qué estás haciendo en un trabajo como este. Más allá de cómo impacta, fíjate que las interrupciones no es un tema baladí, no es un tema sin más de que, bueno, interrupción, 3 minutos y listo. No, al contrario. Hay un impacto realmente mucho más bestia de lo que parece. Y es que el impacto no solo es un tema de tiempo, a veces lo pensamos solo en unidades de tiempo, sino hay un desgaste energético, también hay un tema de irascibilidad, también te eleva la inestabilidad emocional e incluso conecta con tu parte más espiritual, sobre todo cuando no te sientes cómodo con algo y empiezas a darle vueltas, elucubraciones en diferentes ámbitos de tu vida que pueden conllevar, ¿por qué no?, a una crisis existencial. Sí, estoy hablando de una simple interrupción, lo que puede llegar a impactar es increíble, por eso digo que tendría un impacto en estas 4 áreas de tu vida. En este punto seré breve, y es que la tipología de interrupciones es interminable y seguro que las conoces todas a la perfección. Fíjate aquí algunas de ellas, como las llamadas. Fíjate que es un clásico toda la vida y siempre las consideraré como interrupciones, aunque en realidad tienen mucho que ver contigo mismo, porque después nosotros podemos poner el límite también, como veremos. Tal todo el tema de las notificaciones del teléfono, de cualquier tipo de dispositivo, las conversaciones rápidas, preguntas o las personas que quieren charlar contigo simplemente. También tenemos las llamadas, tanto online como presencial. También tendríamos las propias reuniones, el correo electrónico, todas las mensajerías, todas las plataformas de comunicación también estarían incluidas y por supuesto también están las fabulosas redes sociales que tienen un impacto muy alto en tus interrupciones y en tu concentración. Todo esto y mucho más, porque hay muchas más, es un poco el engranaje que tenemos todos los días, ese mejunje de diferentes notificaciones, personas que molestan, personas que te hablan, en fin. Tecnología y personas suelen ser las fuentes más habituales de estas interrupciones. Piénsalo bien, realmente, ¿de dónde salen todas esas interrupciones? Porque primero de todo tenemos que tener una radiografía rápida de dónde se nos va el tiempo y a partir de aquí buscar estrategias para atajar y buscar alternativas simplemente para que las personas no nos molesten tanto y así terminar las cosas a tiempo, porque al final tiene que ver contigo. Así que seguro que se te ocurren muchas más interrupciones. Si tienes más interrupciones en mente, pues me encantaría también que las pudieras comentar. Ahora viene un punto que me encanta y sobre todo te empodera. Habitualmente pensamos en las interrupciones como algo inevitable. Es que no puedo hacer nada, estoy totalmente maniatado. En realidad no es así y es que muchas de las interrupciones en realidad las podemos gestionar a la perfección.
Siendo sinceros, muchas interrupciones podemos poner límites, pero ahí es donde empiezan nuestros miedos, la culpa o simplemente esas emociones relacionales que aparecen cuando existen estos problemas. Así que la controlabilidad de las interrupciones en realidad está mucho más plausible de lo que parece y es mucho más posible, incluso más viable de lo que uno puede llegar a imaginar. Si cuando hablamos de cosas controlables es porque hay incontrolables también. Algunas de las interrupciones no podemos hacer absolutamente nada, pero ya te digo yo que la gran mayoría sí. Vamos primero a por las controlables y después veremos las incontrolables. Te vas a sorprender. La primera de todas tiene que ver con el correo. El correo pensamos que es un arma que no podemos desprendernos de ninguna manera. Oye, cuando recibes un correo tienes que estar ahí y contestar. Fíjate que esto no tiene ningún sentido, lo sabes, y es que el correo al final no es una herramienta de estar en mensajería instantánea. Al menos primero tenemos que tener unos códigos, unos tiempos de respuesta para determinados tipos de email. Pero lo importante es que nunca debe utilizarse para urgencias. Cuando yo tengo una urgencia, en realidad tengo que intentar ir a esa persona lo antes posible. Para mí eso es una urgencia de verdad. Una urgencia que no es de verdad, simplemente es palabrería. Vamos a inflar de palabras aquí para que las personas digan, mira, ¿sabes qué? Es una hiper mega urgencia. Y como es una hiper mega urgencia, entonces todo el mundo tiene que hacerme caso y tiene que ir a lo que yo diga. Todo el mundo quiere o piensa que lo suyo es lo más importante, más relevante de toda la historia del mundo mundial. Pero tú sabes que no es así, y es que a veces hay una especie de cruce, un conflicto de intereses, y tú tienes que discernir muy bien qué es lo realmente urgente de lo que no, que esto es lo más complejo seguramente en una organización. Así que el correo tú puedes poner límites, puedes dedicar a consultarlo quizá 2 o 3 veces al día, no hace falta más, en vez de estar todo el día pendiente del correo electrónico, que eso tiene un impacto directo también en tu propia concentración. Así que pon límites ahí, claro que sí, no hay nadie escrito, nadie dice que debas contestar en 2 minutos. Perfecto. Y esto evidentemente va también en las mismas plataformas de mensajería. Me da igual que sea Teams, Slack, que sea WhatsApp, no importa de verdad que sea Telegram, la que tú quieras. Lo que estamos buscando al final es poner límite a esa sensación de tener que contestar constantemente. No hace falta. Simplemente puedes contestar cuando tú lo desees y tener unos códigos mínimos con el resto del equipo. En realidad, cuando tú tienes una urgencia, ya buscarás la manera de poder encontrar esa solución. Otro tema controlable tiene que ver con las llamadas. Hay gente que dice, no, me llaman y claro, tengo que contestar. Y si además es el jefe, todavía más. Bueno, una llamada no tienes que contestar. Esto es importante. Primer punto. Ya, primera, verdad. No tienes por qué contestarla. La puedes contestar, es verdad. Pero no tienes por qué contestarla. No existe algo que digas, no, es que tiene que ser así. Si tú llamas, entonces aquí nos sentimos mal, empieza a aparecer la culpa u otro tipo de emociones que evidentemente no nos ayudan demasiado a mantener esa tranquilidad o esa paz emocional o esa paz mental. Las llamadas también puedes poner límites. Y hay mucha gente que lo hace, incluso altos cargos también. Podemos poner límites en ciertas horas, voy a contestar el teléfono y sobre todo también especificar para qué va a ser esa llamada. Si es en formato urgencia o no. Muchas de las urgencias no tienen que solucionarse en ese mismo momento, así que intenta buscar la manera y así sabremos también cómo lo podemos conseguir. Pero las llamadas puedes poner el límite a la perfección. Y por supuesto, cuando sabes que es una urgencia o cuando hemos creado un código para saber que es una urgencia, pues se llama directamente y ya está. Pero ya te digo yo que muchas personas dejarán de llamarlas si saben que es así. Porque al final muchas de las urgencias no lo son. Y eso lo sabes, seguro que lo has experimentado 1000 veces. Gente que tiene mucha prisa, que te dice que sí, esto cuanto antes déjalo todo, y después tú lo dejas absolutamente todo, y el día siguiente ya es como, nadie se acordó de que había que hacer eso. ¡Qué sorpresa! Otro punto controlable tiene que ver con las consultas y preguntas. Y aquí entra un poco el factor de insolidaridad. Es que no colaboras con la gente, no les ayudas en ese momento. Hombre, entonces, ¿para qué trabajas en equipo? Y nada más lejos de la realidad. En realidad las consultas y preguntas no tendrían que ser constantes. Puedes, por ejemplo, poner un momento al día o a la semana, dependiendo también del nivel, del volumen que tengas y de tu rol, para esas consultas y preguntas. En vez de dejar todo abierto para que las personas puedan hacer consultas y preguntas cuando quieran. Aquí hay un factor que a mí me gusta mucho recalcar, que es el tema de la barrera de entrada. Por barrera de entrada entendemos que si la facilidad para acceder a ti es 0 o menos 0, la gente tenderá siempre a preguntarte antes que buscarse la vida. Y creo que al final lo que hay que fomentar es que la gente se autogestione, no al revés. No queremos hijos y hijas dentro de las empresas, queremos gente adulta, con esa madurez emocional que haga que lo busquen todo y que sobre todo sepan muy bien dónde están los documentos en cuestión, o dónde están los links, o dónde están las ayudas, dónde están las personas que necesitamos.
queremos darles autonomía. Ahora que hablamos tanto de empoderamiento, nos llenamos la boca con la palabra, resulta que después hay que asesorar cada micropaso con ellos. No tiene ningún sentido. Así que todas las consultas y preguntas podemos encontrar huecos, espacios, manuales para que la gente encuentre esta resolución de la consulta y que no haga falta que nos pregunten. Lo mismo de antes, lo que decíamos con las llamadas. Te sorprenderías de la gran cantidad de cosas que se solucionan solas porque esa persona tuvo tiempo de pensar y dijo, a ver, ¿dónde podría estar esto? ¡Ah, que está aquí! Sí, seguramente ya lo sabía, pero es más fácil contactar con la otra persona para encontrar una solución. Y lo último tiene que ver con las reuniones. No, claro, no puedo faltar. Aquí es donde falta esa asertividad, esa capacidad de comunicación. Es decir que no a ciertas cosas, entender que tú tienes unos objetivos. Como mucha gente va a salto de mata y no tiene una organización, pues considera que cualquier reunión que llega, pues tú te tienes que unir. Y muchas veces no es necesario. También hay que decir que no a este tipo de cosas, aunque parezca un poco ilógico y parezca incluso poco colaborativo, en realidad lo es mucho. Porque si tú no terminas tus cosas, seguramente después también tendrás problemas con el resto del equipo. Es que no termine esto a tiempo, por lo tanto voy a hacer que otro miembro del equipo posponga lo que tenga que hacer. También tiene un impacto, a veces mucho más severo de lo que puede parecer. Así que las reuniones imprevistas, cuando son muchas, ya no son tan imprevistas. Si tú, por ejemplo, cada día tienes 2 o 3 reuniones imprevistas de uy, ¿qué ha pasado aquí? De mala planificación, en realidad el problema no es de reuniones, es de mala planificación. Así que mira bien por qué está pasando esto, qué tienes que hacer realmente en las reuniones, si apoyas o no, y sobre todo, cuál es el resultado que sacas de ahí. Si tú ves que no, pues en realidad no funciona. Y ahora viene la parte incontrolable. Por eso decía que te vas a sorprender, porque esto que ves aquí, mucha gente piensa que es incontrolable. El correo electrónico, las llamadas, las consultas, las reuniones imprevistas sin preguntar. Mucha gente piensa que esto no se puede controlar de ninguna manera, cuando es todo lo contrario. Todo esto se puede controlar perfectamente. Lo único que es incontrolable, y que está bien que sea así, son las urgencias de vida o muerte. Oye, se está quemando algo, vamos a hacer algo. Se está muriendo la fábrica, vamos a hacer algo. Claro que sí, aquí porque se va el negocio. Si se va el negocio al garete, tenemos que buscar una solución. Pero fíjate que esto ya son casos muy concretos, prácticamente inexistentes. Del día a día de cualquier empresa, esto va a ser un porcentaje muy menor. Y preocúpate si esto es todos los días. Entonces sí que tenemos un problema de gestión impresionante. Tenemos un caos que no nos lo aguantamos. Entonces, ya está. En realidad no hay más incontrolables, de verdad. Si pensabas que iba a haber una lista igual que las controlables, pues no la hay. Porque esta es la única que no podemos controlar. Y esta es la que de verdad son interrupciones reales. Otra cosa es que se generen interacciones, que aquí es donde quiero hacer un pequeño matiz. Claro que tú puedes ir por el pasillo, puedes ir a la máquina de café o puedes pasearte por algún sitio, encontrarte con alguien, o incluso tener momentos informales para hablar con alguien a nivel online. Eso está perfecto. De hecho, yo lo respaldo. El problema de eso es que eso no son interrupciones, son interacciones que se generan y creo que son muy positivas. Y claro que sí, hay que estimular esa parte social. Lo veo bien. Otra cosa es todo lo que pasa, el degoteo de pequeñas acciones, que al final no lo parece. Pero es lo típico, es la gotita, gotita, gotita que al final colma el vaso y después tiene consecuencias porque esa persona no llega a todo, se sienta mal, hay una especie de volcán de emociones y por último se genera también una especie de inestabilidad a nivel organizacional. Algo que puede parecer muy pequeño, pero es un poquito también como el efecto mariposa. Empieza con algo, con un aleteo en el desierto y puede terminar en un pequeño huracán emocional en la empresa. Así que ya lo sabes, controlable, prácticamente todo. Incontrolable, pues siempre habrá factores que obviamente se nos escapan, pero esos ya te digo yo que representan no menos del 1%, seguramente menos del 0,01% de las ocasiones. Te propongo un pequeño ejercicio inicial para que veas la controlabilidad, es decir, la capacidad que tienes de controlar estas interrupciones a lo largo del día. Acabo de ponerte aquí el tipo de interrupciones más frecuentes, aunque habría muchas más, por ejemplo, el correo electrónico, las llamadas, las propias consultas o preguntas, o incluso esas reuniones furtivas que aparecen durante el día. La pregunta que me gustaría que te hicieras, sobre todo a nivel personal, es si son controlables o incontrolables y por qué. Ya te voy a decir, o me encantaría anticiparte evidentemente, y esto es mi visión, que la mayoría son totalmente controlables. El problema es que al principio uno piensa siempre en que, claro, yo tengo que atender. El problema es que no quiero recibirlo. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿O cómo puedo hacer que la gente no me llame? No, al revés, es que si no pones límites tú, nadie lo va a hacer por ti. No va a venir nadie a decirte, oye, ¿sabes qué? Deberías poner un poquito más de límites porque te veo que estás muy agobiado. Esto no va a pasar normalmente. Uno tiene que ser maduro, tomar sus propias decisiones y evidentemente una de ellas es poder poner límites. Pero bien, con cariño y con respeto. Al final no se trata tampoco de ser una persona antisocial o lo que busques es directamente no comunicarte con nadie. No es este el propósito. Está claro que estamos para ayudarnos y que está muy bien que podamos colaborar.
pero quizá podemos encontrar franjas concretas, momentos específicos, en vez de hacerlo todo a salto de mata, que es como funcionamos. Como va todo a trompicones, pues al final lo que pasa es que las personas se sienten agobiadas, porque hay que pensar también en el impacto emocional que tiene, como decíamos antes, un impacto muy bestia, que está muy asociado también a esa capacidad de no poder parar esas interrupciones. Una vez tenemos claro si son controlables o no bajo nuestro punto de vista, y la clave es que también pienses en otra forma diferente, la clave es qué puedes hacer para controlarla. Si tú piensas que es controlable o mínimo tiene un pequeño viso de controlabilidad, oye, piensa qué puedes hacer. Una vez hecha la reflexión, has sabido también el por qué crees que es controlable o incontrolable, busca la manera también de controlarla. En el caso del correo, lo que decíamos antes, consultarlo cada cierto tiempo, tener un protocolo con el equipo para saber qué tipo de mails hay que contestar antes o después, sobre todo también para entender si las urgencias deben contactarse por un determinado método o no, y lo mismo con las llamadas, exactamente igual. Tenemos que tener un espacio para esas llamadas, tenemos que buscar una manera donde todo el mundo esté presente o no, saber si son urgencias o no donde hay que llamar. Lo mismo pasará con las consultas y preguntas. Puedo tener un sitio, una especie de plataforma online donde estén estas consultas y preguntas y la gente pueda acceder de forma fácil, o ahora mismo lo tenemos muy farragoso en esos procedimientos larguísimos de 60 hojas de PDF que nadie se lee, y las reuniones imprevistas igual, hay que hablar, estos son mis objetivos, el hecho de ir a tantas reuniones de este tipo hace que no pueda llegar y por lo tanto tiene consecuencias para mí y evidentemente para el equipo. ¿Qué podemos hacer para reducirlas? ¿Podemos utilizar algún tipo de comunicación asíncrona? Seguro que hay muchas maneras que podemos hacer para disminuir, pero primero la consciencia. Uno tiene que ser consciente de la gran cantidad de interrupciones diarias que tiene y qué puede hacer después. Así que este breve ejercicio me encantaría que lo pudieras hacer, sobre todo para tener este foco inicial, saber un poco dónde nos encontramos y cuáles serían los siguientes pasos a la hora de gestionar interrupciones en equipo. Y a continuación hablaremos de esta neuropsicología aplicada a las interrupciones en equipo. Y es que en el fondo hay muchísimos bloqueos cerebrales que hace que después impacten en nuestra conducta, nuestra forma de comportarnos. Así que vamos a ver 3 cosillas básicas que pasa cuando hay muchas interrupciones en el equipo para entender un poquito más cuál es el nivel de afectación que nos están generando estas interrupciones. Pueden parecer inocuas. Al final todo el día recibimos muchísimos impactos y bueno, más allá del tiempo y más allá de que no terminamos nuestras cosas, bueno, están ahí, pero tienen mucho más impacto de lo que parecen. El primero tiene que ver mucho con el concepto de borrosidad mental. La borrosidad mental se produce cuando hay muchísimas gotas, que son en forma de interrupciones, que llega un momento en el cual ya no sabes lo que estabas haciendo. Esto lo veo muy a menudo en las empresas y rompe por completo la estrategia de la mayoría de las organizaciones. Muchos equipos tienen una especie de objetivos, porque no siempre es así, y ellos van siguiendo poco a poco. En el momento que hay muchas interrupciones, como hay tantos degoteos por tantas partes, es como si el barco se estuviera hundiendo. Imagínate un barco que ahora mismo tiene un montón de grietas y poco a poco va penetrando el agua dentro de ese barco. En ese momento, las personas que están dentro dejan de mirar ya el destino, dejan de mirar los objetivos en este caso, sino que empiezan a mirar algo mucho más básico, que es la cantidad de agua que está entrando en el barco. Al final uno piensa en su propia supervivencia, en la propia gestión diaria de lo que le está ocurriendo. Por ese motivo empiezan a tener esa borrosidad mental y ya empiezan a difuminar todo aquello que serían objetivos principales de objetivos totalmente nimios o secundarios. Y nos centramos en esos segundos. Oye, como entran muchas pequeñas cosas y ya no sé muy bien dónde voy, me voy a centrar directamente en estas pequeñas cosas. Estas pequeñas cosas, como bien sabes, no aportan nada. Y no solo eso, sino que además estos resultados, la sensación de estar trabajando durante todo el día, no son recompensados después con objetivos de calidad. Y esto al final tiene un impacto directo. ¿Cuántas veces pasa que tenemos que hacer ciertos informes para seguir avanzando, un nuevo proyecto, una nueva idea, y nos centramos más bien en contestar bien un correo o dedicarle mucho tiempo a una reunión que es totalmente ineficiente? En fin, hay muchos factores. Así que la borrosidad mental es básicamente producto de la falta de foco, totalmente de acuerdo, pero sí que es verdad que genera una especie de distorsión, centrándonos mucho más en cosas que incluso son más gratificantes porque son más rápidas. Al final, retocar un correo es mucho más rápido que pensar un informe a nivel más creativo o incluso un nuevo producto. Esto requiere mucho más energía y la gente tiende también a evitarlo. Y hablando de eso, ya que hablamos de borrosidad mental, también nos pasa algo dentro de esa borrosidad, y es que tenemos fugas energéticas.
Como bien sabes, hay ciertos momentos del día, esto le llamamos cronotipos, donde tú tienes más energía que en otros. Entonces, cuando hay muchas interrupciones, hay muchas fugas energéticas. Y piénsalo así, si cada vez, cada 2 por 3 te están quitando un pedacito de tu energía, porque cada interrupción que tú tienes gasta energía. Cada vez que alguien te pregunta dónde está el documento Y para encontrarlo, tú también tienes que dedicarle una decisión, tienes que buscarlo, pasárselo. Y cada una de estas microdecisiones, cada una de estas decisiones gasta energía. Claro, si solo fuera de forma puntual y lo haces una vez, pues ya está. Pero si eso lo haces de forma repetida durante todas las horas, todos los días y todos los meses del año, está claro que estas fugas energéticas son mucho mayores. Además pasa algo también, y es que a medida que tienes estas microinterrupciones diarias, esto pasa como todo, como una herida. Si tú a la herida la vas tocando, y en un momento que se hace mayor, se hace más grande. Lo mismo pasa con esas fugas energéticas. Si a ti te están molestando constantemente y te están interrumpiendo con pequeñas cosas, lo que va a pasar también es que tu umbral de estar atento a cualquier cosa que pasa a tu alrededor es mucho mayor. Esto me pasa mucho cuando yo me paseo mucho por algunas oficinas, habiendo trabajado también en algunas de ellas, y me doy cuenta que la gente está mirando a ver quién viene para ver si pueden ayudarle. Y sé que lo hacen con todas las mejores intenciones, pero tú ya no estás terminando tu trabajo, sino que estás más bien pensando a ver qué llega a salto de mata, sin planificación y sin estrategia, cómo podrías ayudar a otra persona en vez de estar enfocado en los objetivos que realmente cuentan. Y lo último de todo es que hay una alteración hormonal. Esto al final tiene un gran impacto. Como bien sabes, hay muchísimos transmisores dentro de nuestro cuerpo, muchísimos, de hecho es infinito, no los vamos a citar todos porque no acabaríamos nunca. Y este constante degoteo de interrupciones altera tu química, altera esa parte hormonal. Y eso después también tiene repercusiones. Estamos más alterados en algunos momentos, nos sentimos con mayor necesidad de gratificación inmediata. En fin, generamos muchas desregulaciones hormonales que también tienen un impacto en nuestro rendimiento. Así que fíjate qué curioso, porque no es un tema solo de interrupciones, como decíamos antes, ¿no? Que tiene ese impacto sociológico, ese impacto espiritual, ese impacto emocional o físico, sino que también tiene que ver en cómo gestionamos nuestro propio cuerpo, incluso nuestras propias hormonas. Y aquí tenemos 3 puntos clave de la neuropsicología, que serían esa borrosidad mental, esas fugas energéticas y una alteración hormonal o química que también sucede en nuestro cuerpo cuando existen estas interrupciones constantes y sin control. A continuación comparto otro ejercicio muy sencillito, también para que puedas optimizar tu cerebro a la hora de gestionar esas interrupciones. La idea es que, como ves aquí, puedas anotar esas interrupciones que vas teniendo durante el día, pues cada vez que Pepito viene un momento al despacho, cada vez que alguien te pregunta algo y tú cedes, todo este tipo de interrupciones, me gustaría que después los pusieras también en las siguientes columnas que te planteo. La emoción que te genera esa interrupción, pues por ejemplo más bien un tema de culpa, de rabia, de frustración, o al contrario, ¿te gusta? Oye, pues mira, me encanta este tipo de interrupciones porque me dan vidilla. Eso también te obliga a pensar qué es lo que realmente está pasando en tu trabajo. Si realmente esa mini interrupción es lo que te da vidillas porque hay alguna cosa que está fallando en el trabajo, que eso también suele pasar muy a menudo. Después, la siguiente columna, tal como estás viendo, es ¿y qué conducta realizas? Es decir, ¿qué comportamiento vas a hacer habitualmente? Oye, pues mira, hoy por ejemplo ha habido Pepito, entonces cuando ha llegado aquí, lo primero que he hecho pues atenderle y hemos estado 10 minutos cuando él me había prometido, sí o sí, de que iba a ser solo 1 minuto. Ya sabes, esas grandes falacias que pasan en las empresas. Entonces la conducta sencilla es hablar con él y dedicarle 10 minutos a solucionar un problema o supuestamente hablar de algo que no sabemos muy bien lo que es, no lo sé, eso ya dependerá un poco del tipo de conversación que hayas mantenido. Entonces, la pregunta sería, y es la última cuestión de todas, fíjate que es muy sencillito, es ¿qué podrías hacer diferente a partir de ahora? Le podrías decir, oye Pepito, ¿sabes qué? Pues mira, a partir de tal hora podré hablar, la verdad es que si puedes venir en ese momento genial, te lo agradecería muchísimo, porque ahora mismo tengo este objetivo y me encantaría poder terminar. Algo muy sencillo, que es verdad que no estamos acostumbrados, especialmente en ciertas culturas que impacta mucho el tener que decir eso, parece como muy duro, cuando en realidad es una muestra de respeto, no hay más. Oye, pues mira, ahora mismo no, pero más adelante sí, tú ofreces esa misma ayuda, pero en vez de hacerlo ahora, lo haces en otro momento. Claro, después de esta situación van a suceder bastantes cosas. Por ejemplo, que esa persona quizá después no vuelve. Esto pasa a veces también. En segundo lugar, también va a pasar que cada vez quizá habrá menos, porque como la gente sabe que tiene que ir a horas concretas, momentos puntuales, dice, pues mira, ¿sabes qué? No me va bien, no, prefiero no hacerlo. Y la gente también se va a autogestionar. Ojo,
Esto no implica que no pueda haber momentos también durante la semana donde se compartan este tipo de dudas, evidentemente, y está muy bien, pero como mínimo ya no será ese degoteo constante que es lo que nos pone más nerviosos y que sobre todo afecta más a nuestro rendimiento. Si que ya lo ves, es una tabla muy sencilla donde pongas esas interrupciones que has recibido hoy, por ejemplo, o las que vas a recibir mañana, y que a partir de aquí hagas estas 3 columnas. La emoción que te genera, la conducta que realizas habitualmente o que realizaste, y por último, oye, ¿qué crees que podrías hacer diferente en esta ocasión? Ahí te lo dejo, esta tabla de ejercicio para optimizar tu cerebro. Y ahora una pregunta muy recurrente también, y es ¿cuándo es mejor gestionar las interrupciones en equipo? Es decir, ¿cuándo lo hacemos? Porque claro, corremos el riesgo, y esto pasa muy a menudo, de que habitualmente hay una interrupción constante, una detrás de otra, y al final solo nos quejamos con algunos compañeros concretos, pero en realidad no abordamos y ni siquiera afrontamos esta situación. Hay que entenderlo como un conflicto. Y en el fondo es un conflicto de intereses, unido también a unos hábitos que se han ido aceptando poco a poco en la organización. Entonces, ¿cuándo es mejor gestionar la reunión? ¿En qué momentos es mejor? Pues yo creo que la respuesta es bastante obvia, igual que cualquier conflicto. Lo antes posible. A veces lo que pasa es que tenemos interrupciones, nos pasan ciertas cosas, llamadas, correos, nos exigen. Entonces se va generando un caldo de cultivo que hace que muchas personas acepten esta situación. Como nadie dice nada, se da por supuesto o por presupuesto que muchas veces esto ya existe. Entonces, como es algo que ya funciona en esta empresa, ¿para qué vamos a modificarlo? Mi recomendación es que cualquier conflicto siempre se tiene que tratar lo antes posible. Si tú ves que hay un momento en el cual tienes una interrupción que después ataca directamente a tus resultados, tienes que comunicarlo en ese momento, ofreciendo obviamente una alternativa y una forma diferente de poder hacerlo cuando suceda. Porque está muy bien decir, oye, esto no me gusta, pero ¿qué me ofreces a cambio? Y sobre todo también el motivo por el cual no te gusta y exprésalo. Muchas veces preferimos el silencio corporativo, que ya sabes que funciona muy bien en las empresas, y esto se va enquistando día tras día hasta que un día explota. No sabemos qué ha pasado, a esa persona se le fue la pinza, se le fue, y resulta que era porque tenía varios conflictos latentes que un día de estos han salido a la palestra. Así que lo antes posible siempre con la gestión. Otro punto imprescindible tiene que ver en que cuando hables de este tipo de límites, porque en el fondo no dejamos de hablar de límites, tienes que hablar de los beneficios comunes. Es decir, que nos va a favorecer tanto a ti como a mí que probemos esto nuevo. Si hasta la fecha normalmente como funciona es que yo tengo una interrupción, me voy a tu despacho y tú me contestas, esto como lo hemos llegado a un momento en el cual hemos consentido y además forma parte ya de nuestra forma de trabajar, la clave es ¿y por qué ahora deberíamos cambiarlo? ¿Qué pasa? ¿Te has trastornado de alguna manera? ¿Eres una persona distinta? Y ahí es donde entra el tema de explicar esos beneficios comunes. Es decir, ¿qué le va a aportar a esa persona el hecho de que ahora lo hagamos de esta manera? Y ahí tienes que centrarte no tanto en tus propios beneficios, que serían básicamente decir que así terminarás antes, no tendrás tantas interrupciones y podrás enfocarte en tus cosas más importantes. Eso al final, fíjate que es de forma muy unilateral, estás hablando exclusivamente de ti, sino que en esta ocasión podríamos hablar de otras personas, que son las personas que incumben también estos cambios. Oye, pues si hacemos esto, lo que podemos hacer es organizar un momento para que así estemos tranquilos los dos y nos podamos ayudar mejor, porque a veces siento que la ayuda que te doy no es la mejor, porque quizá las horas en las cuales tengo este tipo de gestiones no son las mejores para mí. Además te cuento que tengo mucho trabajo y seguramente tú también. Vamos a encontrar la manera de poder buscar un punto en común. Esto es un ejemplo, evidentemente, y habría que afinar más en base también a las características tanto de la otra persona como la de ti mismo. Dicho esto, fíjate que si no hay beneficios comunes, la gente no entiende. Y tienes que pensar también en qué hay de lo mío, que este es un gran problema también. ¿Qué hay de lo mío? Es decir, ¿por qué no gestionas esa interrupción si a mí no me afecta? Yo voy ahí a preguntarte algo. Entonces, ¿qué le va a reportar a esa persona? Enfócate especialmente en este punto y las interrupciones las podrás gestionar como un pro, de forma mucho más efectiva. Y el último punto es que preferiblemente cuando abordes un conflicto, igual que antes hablábamos de la alta energía, de los momentos del día en los cuales tienes más energía, también es bueno hacerlo cuando tengas más energía. Así como las consultas, te diría que preferiblemente es mejor hacerlas en momentos de baja energía. La gestión del conflicto por sí misma, yo te diría que la hagas con alta energía. ¿Por qué? Porque al final necesitas estar fresco. Ensalzarte en una conversación, en un conflicto, cuando tú no estás fresco, no es la mejor de las decisiones, creo yo. Así que si estás fresco, todo fluirá mucho mejor. Claro, aquí lo óptimo sería que los dos lo estuvierais, las dos personas estuvieran con una condición de frescura en ese momento. Esto es complicado de que suceda,
pero seguro que si buscas un espacio entre mañana y media mañana es más probable, por un tema de probabilidades, que esa persona también tenga alta energía. Es verdad, te podías encontrar con un perfil vespertino y ahí se jodió todo, se terminó todo, pero no es el caso, ¿de acuerdo? Entonces en este caso yo te diría, busca un espacio de alta energía para que así la conversación fluya mejor y no tengas la sensación de tener poco autocontrol. En un conflicto tener poco autocontrol no es la mejor arma ganadora. Ya te puedes imaginar por dónde va el tema. Así que ya lo sabes, 3 cositas básicas a la hora de afrontar o gestionar esta interrupción lo antes posible, siempre que puedas, cualquier conflicto lo merece. En segundo lugar, no te centres tanto en tus propios beneficios, sino también en las del conjunto y especialmente en las de la otra persona. Y por último, ya que es un conflicto y que tenemos que estar frescos y sobre todo tener autocontrol, una recomendación sería hacerlo con alta energía, es decir, en un momento del día en el cual tú tengas alta energía, que estés fresco y puedas gestionar la conversación, complicada en este caso, mucho mejor. Claro, llegados a este punto, ahora uno piensa, ¿interrumpo o colaboro? Porque parece ser que todo lo que estamos comentando es como que va en contra de la colaboración. Nada más lejos de la realidad. Pero sí es verdad que existen muchos matices cuando hablamos de interrupción y colaboración. Para que te hagas una idea, una interrupción es algo, primero, no deseado. Cuando alguien te interrumpe, no estaba en tus planes. Cuando tú colaboras con alguien, sí está en tus planes. Aquí déjame hacer otro doble matiz. Y es que una cosa es que te guste o no colaborar, eso es diferente. Pero tú sabes que para conseguir los resultados que tú tienes de una tarea, necesitas colaborar o es mejor o preferible colaborar con otras personas. Así que lo primero, como estás viendo, la gran diferencia es que interrumpir es más bien algo involuntario y que tú no quisieras, y en cambio colaborar sí que es algo voluntario y que a priori tú sí que quieres. Dicho esto, ahora me gustaría compartir contigo 4 variables a tener en cuenta para clasificar, o mejor dicho, desclasificar si estamos hablando de interrupciones o de colaboraciones. Y aquí verás que son 4 puntos que a veces también pueden generar algunas dudas, algunas controversias, pero ahora a la hora de explicártelos creo que quedarán mucho más claros. El primero tiene que ver con la recurrencia. Tú puedes colaborar puntualmente, siendo una interrupción, cuando estamos haciendo un proyecto nuevo y surge algo que realmente, wow, ni lo habíamos pensado y nos ha roto por completo los planes. En realidad, si lo vas a pensar fríamente, es una interrupción. Pero como ha ocurrido por primera vez y además tiene un cariz de urgencia / emergencia para saber qué hacemos ahora, seguramente hablaríamos de que esto es un factor de colaboración. Por eso también existen los equipos, justamente para solucionar y superar situaciones compartidas. En este caso, cuando la recurrencia empieza a subir su nivel y sobre todo hablamos de altos niveles de frecuencia o de recurrencia, entonces deja de ser una colaboración. Si todo el rato ya constantemente tenemos preguntas y siempre son similares a veces, incluso se van repitiendo, ahí es donde ya dejamos de estar en colaboración y pasamos a la interrupción. Este detalle tan sencillo, esta diferencia, creo que es vital para entender cuál es la diferencia entre uno y otro. Así que la recurrencia es fundamental. No tiene mucho sentido que colaborar implique repetir lo mismo 3 o 4 veces, porque entonces ya podríamos haberlo tenido en otro sitio escrito, podríamos tener algún sitio compartido, es decir, hay 1000 opciones para evitar esa recurrencia. La segunda variable tiene que ver con la accesibilidad. Si la gente pregunta recurrentemente también, ¿dónde está ese documento, ese PDF, ese Excel? Bueno, en fin, todas las herramientas que ya conoces. Esto al final, cuando hay algo puntual, es porque no está bien clasificado o hay alguna cosa que puntualmente se haya perdido. Esto puede pasar siempre. Aquí volvemos otra vez a lo mismo, a los extremos y a las dimensiones. Si constantemente preguntamos dónde está esto, la accesibilidad es limitada y la gente no sabe muy bien dónde tiene que buscar o no tiene los recursos para hacerlo o simplemente no le da la gana, que también pasa, entonces aquí sí que hablamos más bien de interrupción y no de colaboración. Entonces aquí habría que diseñar un sistema compartido, documentación, para que todo el mundo sepa dónde se guardan las cosas. Avanzamos un poquito más y llegamos a la dependencia. Dependencia es que, oye, yo no puedo continuar sin ti. Es evidente que en la empresa tenemos roles diferentes justamente para que haya una cosa que se llama la interdependencia. Es decir, no es una dependencia total, sino que entre todos conseguimos partes diferentes para lograr un mismo objetivo.
hasta aquí todo correcto. Y esto sería la parte de colaboración. En el momento que una persona constantemente le pregunta a otra el siguiente paso, qué es lo que debo hacer, aquí sí que hay que analizar muy bien qué es lo que está sucediendo. Si la otra persona no tiene las herramientas o quizá ha vivido mucho en la cultura del control y ahora mismo se encuentra replicando lo mismo en versión contraria, entonces es probable que tengamos que cambiar su mentalidad, su forma de entender las relaciones, tanto de un lado como por el otro. Esto no es una cuestión solo de que una persona sea dependiente. Para que exista la dependencia, existen en realidad dos personas. La dependencia se produce porque hay una persona que depende y otra que es dependida, no sé si me explico. Es la que depende de todo. Entonces, dicho esto, y un poco este juego de palabras, la dependencia también es una forma de indicarnos que existe interrupción. Porque cuando yo dependo mucho, voy a interrumpir más. No sé cómo avanzar algo, pues se lo voy a preguntar a esa persona. Parece bastante claro. Y el último punto de todos tiene que ver en la emocionalidad. ¿Qué significa eso? Que claro, las interrupciones, ¿cómo te hacen sentir? Cuando tú colaboras normalmente, no siempre, es porque propositivamente tú vas a aportar, la otra persona va a aportar y todos en cierta manera nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, satisfechos, incluso en cierta manera algo alegres, en paz, por lograr aquellos objetivos que tenemos en marcha. Ahora bien, si las interrupciones te generan emociones desagradables, como por ejemplo, la sensación de frustración, de rabia, por no poder avanzar en tus objetivos, por ejemplo, pues seguramente estemos hablando más bien de interrupción que no tanto de colaboración. Así que estos 4 puntitos, fíjate que sencillos, nos ayudan muchísimo a saber qué sería, de qué tipo de trabajo estamos hablando, de interrupción por un lado o de colaboración. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que interrumpes más de que colaboras o es al revés? Para ilustrar este ejemplo de interrumpir o colaborar, me encantaría compartir contigo un pequeño gráfico / tabla para que también lo puedas hacer y de esta manera saber si lo que te sucede a ti tiene más que ver con la colaboración o la interrupción. En primer lugar, como verás ahora, hay una primera frase que quiero compartir contigo, es que me gustaría que pensaras en las últimas o la última interrupción que hayas tenido. Está aquí todo fácil. Me gustaría que fuera también relativamente a corto plazo. Puede ser la última que has tenido hoy, la que tuviste ayer, simplemente una como ejemplo, pues lo antes posible en el tiempo. La segunda parte de este ejercicio es cómo te sentiste cuando tuviste esa interrupción. Oye, pues me gustó, no me gustó, la verdad es que no, porque tenía muchas cosas en la cabeza y en ese momento me cortó. ¿Cómo te sentiste? Esto es más a nivel de emoción, de descripción emocional. Si avanzamos, tendríamos una pregunta que ya es un poco más interventiva, es decir, ¿qué podríamos haber hecho? Y es, ¿cómo podrías evitar o haber evitado esa interrupción? Oye, pues mira, si hubiéramos tenido un manual de procesos y yo le hubiera dicho a esa persona que cualquier duda que tenga la tiene ahí, pues seguramente esa interrupción no tendría que haber llegado a mi despacho o simplemente a mi llamada, teléfono, lo que sea. Perfecto, o un correo electrónico. Ok, eso está claro. Hay varias formas, aquí no hay una sola respuesta porque evidentemente habrá maneras diferentes de poder evitar esa interrupción. Y la última de todas es, ok, una cosa es que digas cómo la podrías evitar, la otra es, ¿la has comunicado? Porque claro, si esto solo te quejas internamente y no haces nada con la otra persona, esa persona normalmente va a seguir haciendo lo mismo, porque no eres honesto, no le estás comunicando de forma honesta qué es lo que te está sucediendo. Así que pregúntate cómo y cuándo lo vas a comunicar con esa persona. Este nuevo procedimiento que acabas de imaginar, que acabas de crear, está claro que en el momento que sea compartido será real, como mínimo será algo que alguien puede tener en cuenta. Si lo tienes en tu imaginario colectivo, pues ya te puedes imaginar el resultado, las cosas como son. Lo más probable es que nadie se acuerde de ello, solo te acuerdes tú y además también vayas acumulando cierta rabia que después vas a ir expulsando poco a poco en determinadas conductas con esas personas. Así que ya lo sabes, un ejercicio muy sencillo para saber si realmente estás interrumpiendo, estás en la cultura de la interrupción o estás más bien en la cultura de la colaboración. Y aquí va un breve ejercicio muy sencillito para que puedas identificar tus interrupciones y a partir de aquí también decidir de dónde vienen, si son recurrentes o no, y por último, si son evitables. Es un poco el resumen de lo que hemos visto antes en forma de ejercicio. Así que me encantaría, lo mismo, que también revises tus últimas interrupciones. Aquí hemos puesto un total de 5, pero puedes poner las que quieras, 1, 2, 3 o 1000, faltaría más. Y cuando ya tengas listas estas interrupciones y anotadas, escribas las siguientes 3 columnas. De dónde viene, es decir, de dónde sale, es de otro compañero, es una llamada, es un email, un pensamiento. ¿Qué es exactamente? ¿Qué es lo que sucede? Después,
es recurrente, es decir, no solo sucede una vez, sino que se va repitiendo. Y aquí no importa tanto si es trimestral, diaria o semanal. Sobre todo la clave es si es una cosa que se repite o no. Si se repite 2 veces en un año, pues seguramente no sea recurrente. Pero si se repite 2 veces en una semana, sí lo sea. Así que la recurrencia también será un factor importante. Y el último punto de todos ¿es evitable o no es evitable? Ya te digo yo que la mayoría son evitables sí o sí, entonces me gustaría que hicieras un pequeño recopilatorio con esas interrupciones, ya sea email, teléfono, lo que decíamos antes, llamadas, cosas personales que te digan ahí, cosas, visitas, tu despacho, reuniones furtivas, lo que tú quieras, y que te preguntes eso, ¿de dónde viene? Un poquito para saber también cuál es el origen, si siempre es el mismo o está bastante diversificado. Yo te diría que a medida que sea el mismo es más fácil que no si está diversificado, porque entonces tienes que hablar con diferentes interlocutores, comentar varias cosas con cada uno de ellos, en fin, tú ya sabes que esto al final, pues vamos a decir que es más complejo. Si es recurrente, recuerda, en el momento que en una misma semana o en un mismo mes se repita 3, 4, 5 veces, está claro que es recurrente. Aunque sea una cosa que pase una vez al año o 2 veces al año, no hay recurrencia. Al final es algo mucho más puntual y por lo tanto no tiene una incidencia directa también en la calidad de tu trabajo. Y por último, si es evitable o no. Por evitable entiendes que hay una solución, una alternativa que no sea directamente esta interrupción. Seguro que sí, dale una vuelta y como hemos dicho antes en varios ejercicios y en varias temáticas que hemos tratado, siempre hay una posibilidad de que sea evitable. Evitable puede ser, por ejemplo, porque puedes utilizar un manual de procesos, también es evitable porque vamos a tener un momento de horario de consultas, vamos a tener un horario compartido con todo el equipo, vamos a buscar la manera de poder utilizar algún software para marcarlo en las horas concretas de el tema de las reuniones, incluso podemos hacer que cada día tengamos unas micro reuniones concretas para solucionar temas específicos, en fin, podemos buscar 1000 maneras de poder encontrar esa solución, pero la clave es si es evitable o no. Y ya te digo, te avanzo, que el 90 o más, el 95% de esas interrupciones son perfectamente evitables y podemos encontrar tranquilamente una alternativa. A continuación te presento 3 acuerdos muy sencillitos para llegar a un punto medio de las interrupciones, porque esto no va exactamente a gusto de todos. Como bien sabes, hay gente que le encanta hacer esas interrupciones y eso al final genera una fricción entre los diferentes compañeros del equipo. Gente que le gusta obviamente dirá que al final esto es mucho más sociable, que es una forma también de comunicarse, pero lo que hay que entender aquí es la efectividad y además también hay que juntarlo con el bienestar, la sensación de que las personas se sientan cómodas y que esto al final fluya de una manera más efectiva. Tema complejo porque aquí como siempre no hay punto medio. Tenemos que encontrar más o menos los intereses, más o menos también encontrados en cada una de las partes. Así que 3 cosas básicas que se pueden llegar relativamente fácil para conseguir un acuerdo sobre la gestión de las interrupciones en equipo. El primer punto tiene que ver con encontrar siempre que sea posible un horario de consultas. Y aquí dependerá mucho del rol, del tipo de puesto, será más alto, más bajo, es decir, puede ser con más horas, menos horas, depende, más amplio, menos amplio, depende. Hay personas que quizá con 10 minutos al día tienen suficiente para poder solucionar 4 cosas básicas, en cambio hay otras personas que quizá necesitan 1 hora. También dependerá, por ejemplo, si hay personas que tengan supervisión o no a otras personas, es decir, si tú gestionas equipos, es más probable que las consultas sean mayores que no si no los gestionas. Si gestionas proyectos, tendrás más consultas que si no los gestionas. Al final hay que buscar un poco el punto medio, que todo el mundo se sienta cómodo, pero al final lo que buscamos con un horario de consultas fijo es que todo el mundo sepa que hay ciertas horas las cuales podrás contactar con esa persona y no te vas a encontrar con un bloqueo. Además, también pasará algo muy curioso y es que esa persona, durante el horario de consultas, estará mucho más predispuesto a contestarte con una mejor energía e incluso con una emoción más agradable, porque cuando tú sabes que tienes ciertas horas para contestar, oye, es como que te sientes mejor. Aquí otra cosa es si hay que hacerlo con alta o baja energía mental. No depende del tipo de consultas, yo te diría que en general con media baja es más que suficiente, incluso baja. Alta no haría falta, a no ser que sean consultas de alto calado, cosas que realmente tengamos que reflexionar, cosas más complejas, y ya dependerá un poco también del tipo de trabajo y del tipo de consultas que suelas gestionar. Segundo punto tiene que ver con que todos los miembros de un equipo deberían tener un espacio de foco diario. Eso que se llama el Focus Day o simplemente un espacio para estar enfocado durante la semana una vez. No, cada día. Cada día, preferiblemente en momentos de alta energía. Aquí, como siempre, habrá que buscar un punto medio y cada persona más o menos se lo podrá armonizar a su gusto, pero sí que deberíamos tener un pequeño espacio, lo que yo llamo también el horario búnker, donde tengas un espacio de alta energía que las personas podamos avanzar sobre nuestras tareas principales, porque si no, al final lo que va a pasar es que en general hay muchísimas interrupciones durante el día y después de comer o cuando ya son media tarde, ahí intentamos hacer tareas más complejas, pero nuestro nivel de energía ya está por los suelos y es mucho más complicado intentar ejecutar ciertas tareas. Y el último punto, el último acuerdo, tiene que ver con que exista un horario abierto
todas las semanas donde todo el mundo esté disponible. Esto no hace falta que sea todos los días, pero sí quizá un par de días a la semana, puede ser un par de mañanas, por ejemplo de 9 a 11, de 9 a 12, en la cual todo el mundo, todo el equipo tiene que estar disponible por si pasa cualquier cosa, porque son momentos calientes, momentos que suelen pasar cosas, previstos, clientes que llaman, sorpresas, en fin, todo lo que sea que no estaba planificado. Este horario abierto también dará la seguridad de que como mínimo tenemos 2 o 3 espacios a la semana en los cuales vamos a encontrar plena disponibilidad por parte del equipo. Así que esto también evitamos que a veces el hecho de tener horarios de consultas tan restringidos podamos tener al menos 1 o 2 o 3 jornadas, aquí dependerá un poco del tipo de trabajo y el tipo también de interrupciones, donde todo el mundo tenga que estar disponible para cualquier cosa. Imagínate que martes y miércoles de 9 a 11 todo el mundo tiene que estar disponible, o de 11 a 1. Aquí dependerá un poco también de alta energía, de cómo lo gestionamos. En definitiva, 3 acuerdos sencillos para gestionar las interrupciones en equipo, como son horario de consultas, espacio de foco y por último un horario abierto disponible para todo el mundo durante la semana. Y dentro de unos segundos vamos a ver algunos trucos prácticos para que puedas alcanzar acuerdos de manera más fácil en tus equipos, sobre todo a la hora de gestionar esas interrupciones. Pero una frase célebre como ves aquí, y es que las grandes ideas requieren espacios de tranquilidad, no de interrupciones. Y es que nada bueno sale de un espacio de interrupciones. Piénsalo bien, si ahora mismo tienes un montón de interrupciones en tu trabajo, en tu oficina, ahí no sale nada bueno. La gente se cabrea, no hay resultados con foco, la claridad de los resultados es menor y además también tienes la sensación de que no consigues más calidad, porque en el fondo lo que haces es al revés, estimular la mediocridad. Como no llegas a todo, pues al final lo que haces es vas tirando con lo que puedes y eso no genera la calidad que estamos buscando. Así que 3 elementos básicos para encontrar esos acuerdos. El primero de todos tiene que ver con mezclar siempre que puedas argumentos emocionales y racionales. Antes lo decíamos, no vale decirle a la gente que tú estás muy saturado, pobre de ti, que lo estás pasando fatal y quieres tener más tiempo para ti. Eso está muy bien, pero cuando tú trabajas en equipo tienes que buscar siempre los beneficios de las otras personas. Por eso, cuando argumentes, tienes que tener siempre un argumento emocional y otro racional. El emocional es cómo te sientes, porque creo que está bien comunicarlo y expresarlo, y eso está muy bien, pero mucha gente se queda solo con eso. Y el otro es el racional. Racional es, oye, ahora mismo, como estás viendo aquí en este documento, esta herramienta, tengo X proyectos, X tareas en marcha y no me da la vida para poder hacer esto. Si quieres, puedo hacerlo para dentro de y pones una fecha. De esta manera estás dando 2 argumentos. Primero te desahogas, por decirlo de alguna manera, es decir, ahí ese desahogamiento, ese desahogo, tú lo sacas y después le das un argumento racional. La clave está en mezclar las 2 cosas, porque entonces el argumento es mucho más poderoso. En el momento que te quedas con uno o con otro, está cojo y la otra persona no lo pilla igual de bien. Y esto nos servirá sobre todo para llegar a acuerdos de una manera más fácil. Lo segundo, siempre que puedas, sobre todo con el equipo, estaría muy bien que durante la semana avanzaras ciertas cosas para evitar que la gente tuviera sorpresas. Ya sabes que hay gente que se planifica muy mal y otros un poquito mejor, pero en general la gente va bastante a salto de mata, como decíamos antes, y eso hace que muchas de las cosas que tengas que hacer en breve ni siquiera te acuerdes, porque no están anotadas. Después vienen las sorpresas, pero eso es otro tema. Te recomendaría que en medida de lo posible pudieras crear una pequeña newsletter semanal, como una especie de boletín escrito, muy fácil, puedes hacer en cualquier herramienta, no importa, incluso un correo, donde expliques un poco lo que vendrá la próxima semana para que la gente más despistada, menos planificada, sepa lo que puede hacer. Una newsletter muy sencillita, que consistirá básicamente en enviar algunos puntos básicos sobre qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se va a requerir del otro miembro. Por ejemplo, recordar que los horarios de consulta son a tal hora, recordar que los horarios de foco son a tal hora. Este tipo de cosas al final va a ayudar a que la gente poco a poco vaya calando. En el momento que no emplees este tipo de comunicación, hay gente que vive totalmente la inopia, que vive en babia y que no se empana de nada, que no se entera absolutamente de nada. Así que esa newsletter puede ayudar también a hacer pequeños microtitulares, micronoticias y además también reforzar este tipo de trabajo que evidentemente está a favor de la efectividad del equipo. Y el último punto de todos tiene que ver con la reevaluación cognitiva. En el momento que haya interrupciones y que sigan habiendo, porque esto va a existir, ojalá hubiera una vez que se dice no va a haber interrupciones y después no se haga nunca más, pero esto no pasa. Entonces hay que hacer lo que se llama la reevaluación cognitiva. La reevaluación cognitiva consiste en explicarse lo que es lo que está pasando y en segundo lugar hacer que él lo pueda buscar y que entienda cuál es el procedimiento. A veces pasa que se da una norma, una especie de directriz, pues cada vez que hay una interrupción busca la consulta aquí. Y no queda del todo claro, porque hay gente que necesita más ese apoyo y eso hay que entenderlo, que no todo el mundo funciona de la misma manera, ni es tan directiva de esta manera. Entonces, la reevaluación cognitiva consiste en entender qué es lo que está pensando esa persona y ayudarle a ver otra fuente diferente de inspiración, que en este caso sería, pues en vez de hacer la pregunta o la consulta,
mira o revisa este documento que hemos creado que tiene que ver con el manual de procesos, preguntas habituales, etcétera, etcétera. Así que ya lo ves, emocional racional, newsletter semanal y reevaluación cognitiva serían estos 3 puntos principales para que sean trucos prácticos a la hora de gestionar interrupciones con éxito con tu equipo, como mínimo de una manera más clara, más transparente y más efectiva. Esto es lo que estamos buscando. Otra cosa es que suceda, pero como mínimo no será porque no lo hemos probado y no lo hemos puesto al servicio de nuestro equipo y no al revés, a nuestro servicio, que a veces pasa. Oye, yo quiero gestionar interrupciones y lo que hago es trabajar a mi favor, no al de mi equipo. Pues aquí justamente estamos buscando el apoyo de tu equipo, que lo entienda y además darle herramientas prácticas para conseguir gestionar esas interrupciones en equipo. Y ahora bien, ¿qué hay que hacer cuando no se respetan los límites? Porque esto va a ocurrir, lo que decíamos antes. Ojalá tú hicieras un plan donde se especificara muy bien qué hacer a la hora de gestionar estas interrupciones y que todo el mundo lo cumpliera a la primera. Es una auténtica maravilla, pero raro es el momento en que suceda, porque siempre hay ideas diferentes, no todo el mundo le gusta ceñirse a este tipo de normas, y sobre todo también porque hay gente despistada en su día a día que tiende a lo básico, y esto hay que entenderlo bien. Nuestro cerebro no quiere cambios. Lo que busca siempre es volver a lo que ya conoce, a lo que se siente cómodo y por lo tanto lo que ahorra más energía. Por este motivo la gente no cambia, aunque realmente le gustaría, que eso es otro tema. Una cosa es la expectativa y la otra son tus hábitos diarios. Primer punto a tener en cuenta cuando no se respetan los límites es que hay que hacerlo siempre sin brusquedad. Cuando tú haces cambios a lo bestia, a partir de mañana va a ser así, pues lo más normal es que no funcione. Entonces busca diferentes patas de lo que hemos visto y en vez de cambiarlo todo, cambia una pequeña parte. Cuando se consolide, entonces podemos buscar otras. Pero no intentes cambiarlo todo a la vez, porque lo más probable es que tengas una resistencia todavía mayor y un nivel de fricción superior. Por ejemplo, si hay una de las cosas que te ha gustado, imagínate que vamos a añadir a partir de ahora un horario de consultas. Pues eso primero hay que conseguirlo. Una vez tengamos eso, ya añadiremos la segunda capa. Iremos un poquito más allá, con un horario de foco, buscaremos un horario compartido para todo el equipo. Creo que hacerlo todo a la vez normalmente no suele funcionar bien, porque si no tuviéramos nada más que hacer, te diría que sí, adelante, oye, pues lo hacemos todo a la vez y ya está. Pero en este caso, como son varias directrices y además la gente ya estará hasta los topes, hasta arriba de trabajo, pues lo más complicado será que quieran estar o permanecer atentos a todos los cambios que pasan en el equipo. Además hay que respetar también esa parte de que no todo el mundo está disponible a hacer los cambios al momento. A veces requiere un poquito más de tiempo y un poquito más de acompañamiento. No todo el mundo está en el mismo momento y ni todo el mundo tiene la misma ambición en ese sentido. El segundo punto tiene que ver en usar la tecnología, pero no al revés. La tecnología tiene que ser un apoyo para poder hacerlo. No, la tecnología tiene que ser, primero la usamos y después vemos para qué, que es lo que sucede en muchos equipos. Aquí me refiero a que si hay que utilizar un manual de procesos, pues primero diseñarlo, aunque sea sin herramienta, y después buscar la mejor herramienta para hacerlo, pero está claro que la herramienta nos va a ayudar. Si yo quiero compartir preguntas frecuentes, mejor ponerla a la herramienta que ponerla en un papel. Esto está clarísimo. Parece que sí, pero no siempre está tan claro. Entonces la tecnología nos va a ayudar como apoyo a la hora también de conseguir nuestras metas, independientemente de la herramienta que sea, porque ya sabes que la mayoría de ellas se parecen mucho y que no hay una gran diferencia trascendental entre ellas. Y el último punto es, y esto es inevitable, hay que hacer pedagogía constante. En el momento que tú inicias, está bien que tengas una persona responsable que va a ser la que va a acompañar este proceso y la que va a estar más encima. No tiene por qué ser el propio gerente, el propio directivo, puede ser algún miembro del equipo, pero sí que buscamos a alguien que esté todos los días picando piedra para que esto se consiga. En el momento que esto lo haga semanal, quincenal o mensual, vamos a ver qué tal, es bastante improbable que no se haga, porque esto es en el día a día y la gente en el día a día se pierde. Si nosotros conseguimos que durante un mes hay una persona que vaya detrás, que lo haga, es evidente que los cambios van a funcionar, porque entonces tenemos a alguien que está activamente apoyando a las personas en el momento que hay un problema. Si la gente ve que hay un problema, pues lo más normal es que se desalienta, se descorazona, oye, pues sabes qué, yo ya no quiero seguir, además no tengo ningún apoyo, y como la próxima reunión es a finales de mes, pues bueno, ya veré, quizá el día antes me pongo un poco, pero lo que buscamos aquí es un hábito diario. En el momento que no haya hábito diario, esto no va a funcionar de ninguna manera. Así que tendremos que hacer pedagogía constante, sin parar, para lograr que esta gestión efectiva de las interrupciones funcione. Si no, de la otra manera, pues bueno, estará bien como prueba, una probatina, está genial, pero en realidad no conseguiremos ningún resultado. Y no quisiera despedirme del curso sin antes lanzarte y compartir contigo una frase, y es que la clave de la sabiduría es saber cuándo ignorar. Y este es el principal problema que tenemos con las interrupciones, que no las sabemos ignorar y pensamos que todas son relevantes e importantes y nos permitimos estar demasiado tiempo en algo
que no aporta absolutamente nada. Y es que la interrupción, como decíamos antes, no aporta valor. La colaboración sí. Distinguir estos dos puntos será más que imprescindible para lograr un equipo efectivo y libre de interrupciones. No me puedo creer que todavía no tengas el ebook gratuito de gestión del tiempo. Incrementar tu productividad nunca había sido tan fácil. El mejor ebook, el más completo y gratis, lo tienes en el link de la descripción. Pues ahí tienes este curso completísimo para que puedas gestionar las interrupciones en equipo de una manera cordial, asertiva, pero sobre todo efectiva. Antes de que te vayas, dale un buen like para que este vídeo llegue a muchas más personas y en segundo lugar, me encantaría que te pudieras unir a este canal para que veas muchos más cursos y otros recursos que puedes encontrar aquí, en el único canal en español sobre neuroproductividad. Gracias de verdad por formar parte de esta comunidad, me encantará verte en próximos vídeos, te mando un fuerte abrazo, te me cuidas, ¡chao!